Ok, en este momento les voy a hablar un poco de lo que es las fases de compilación en el lenguaje Java. Pues más específico en el lenguaje, en su versión 11, liberada en septiembre del año pasado. Pues para entender cómo es que funciona la compilación, aquí escribí estos pasos por los que va a pasar para llegar a crear el programa o el archivo que se puede ejecutar por sí mismo, ¿verdad? Que es una de las razones por las que se utilizan los lenguajes de compilación, a diferencia de los lenguajes interpretados, que van a depender de algún programa externo para poder pues ejecutarse, ¿verdad? Para poder crear eh, eh, tener su función. Por lo que aquí, pues lo primero que les voy a explicar es el primer paso, ¿verdad? Que es el código fuente. A esto que se refiere, pues es la parte en la que el programador va a venir y va a aportar un código que es como el que podemos ver en esta parte de aquí. Todo esto, ¿verdad? Va a ser el código que yo voy a aportar para que el compilador pueda leerlo y pues producir su función, ¿verdad? Luego nos encontramos en la fase del preprocesamiento. ¿Qué va a suceder aquí? Pues esta parte ni siquiera podría como contarse entre la parte de la compilación porque no va a hacer nada todavía, no va a tocar el código. Lo que va a realizar es que va a tomar cosas como estas de aquí, estos imports, este package, y lo va a leer para poder identificar dónde es que se va a meter, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a realizar? Para todo, así como esta instrucción de aquí, que es import, lo que va a utilizar es de que, lo que va a hacer es de que se va a meter en esta librería de Java Util y va a importar esta parte de aquí, el scanner, que me va a servir para poder solicitar datos al usuario por medio de la consola. Así podemos ver así como este random que va a generar un número random. Todo esto pues que ya está hecho en Java y yo simplemente puedo acceder a ello y hacer uso, lo va a importar. Todo esto y pues esto es debido al preprocesamiento, ¿verdad? Lo primero que va a hacer es identificar todo eso para saber cómo es que va a funcionar. Pues así podemos ver otros casos, ¿verdad? En este caso de Java no se ven, pero podemos hablar de Pascal o inclusive C, el lenguaje C, donde tenemos como ciertas como variables, podrían decirse, definidas, que se van a poder ir reemplazando según el código que uno tiene, ¿verdad? También podemos tener condiciones y todo esto, por ejemplo, que no sé si al principio podemos ver si, no sé si nos enviaron un parámetro, podemos ver si iba a ser doble o entero para poder venir y colocarlo y así, ¿verdad? Pero pues en el lenguaje Java no se utiliza eso, más que todo pues va a ser esto de aquí. Luego pasamos a la fase de la generación de código. ¿Qué va a suceder aquí? Pues en la generación de código va a tomar todo, bueno, en sí se va a dividir en otras tres como procesos, ¿verdad? No subprocesos. Pues primero va a ser el análisis léxico y aquí lo que va a hacer es de que va a tomar todas las cadenas de string, como estas de aquí y todo eso, y va a identificar para ver si van a pertenecer a si van a ser palabras reservadas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ponemos public y podemos poner public. Pues aquí ya no error. Aquí debido a que está en un IDE, entonces nos lo reconoce al instante, ¿verdad? Pero si estuviéramos en un editor de texto simple como un Notepad o Sublime Text, por ejemplo, pues no lo reconocería, por así decirse, y al momento de compilarlo, pues ya nos daría error. Después seguimos al análisis sintáctico. Y aquí lo que va a realizar es de que va a tomar todo el código y lo va a organizar de una forma que sea más fácil de compilar para pues, el compilador. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, no lo va a transformar directamente a código de máquina porque pues todavía no nos encontramos en ese paso. Lo que va a suceder, lo que generalmente sucede con todos los lenguajes, es que toma todo esto y lo va a colocar en un árbol. Entonces, ¿qué va a suceder con el árbol? Va a venir y va a empezar a analizarlo ya en el siguiente paso, que sería en el análisis semántico.
y pues lo va a analizar para que tenga una coherencia. Por ejemplo, aquí tenemos la variable boolean que se llama flag y va a ser igual a true. ¿Qué sucede si vengo yo y quito el boolean y le pongo flag igual a boolean y pongo true? El paso, pues técnicamente en el paso de la análisis léxico sí estaría correcto, ¿verdad? Porque sí son palabras reservadas que pues no tienen ningún problema. Por ejemplo, si pusiéramos flag con tilde en la A, sería un error, ¿verdad? Porque pues esta A tildada no lo va a reconocer entre sus caracteres que pues admite. Pero aquí pues en la parte del análisis léxico sí lo va a reconocer como algo correcto o adecuado, entonces no habría ningún problema. Entonces, ¿qué va a suceder aquí en el análisis semántico? Bueno, va a decir, ok, true, flag, o sea, esto no puede ser, ¿verdad? No existe una variable de tipo true. Lo que sucede es de que este true es una variable de tipo boolean. Entonces tenemos que colocarlo según el orden que nos indica, ¿verdad? El lenguaje, que es de escribir de izquierda a derecha, ¿verdad? Que es como generalmente escribimos todos los que utilizamos este abecedario y así, ¿verdad? Em, ok, bueno, aquí ya pasamos la generación de código. Pues prácticamente lo que hace es esto, ¿verdad? Validar si existen errores o algo por el estilo para no ocasionar problemas pues en el futuro. Entonces, ¿qué va a pasar después? Sucede el enlace, ¿verdad? O sea, aquí existe como un paso más, pero no es un paso, sino que simplemente es algo que se le conoce como objeto. Que ya al poder analizar todo esto lo va a nombrar como un código objeto, que es lo que se llama, que pues ya va a servir para el enlace. ¿Qué va a suceder en el enlace? Pues como había indicado aquí, tenemos las librerías externas que son denominadas así, como Java Util Scanner y Java Util Random, ¿verdad? En sí sería la librería Java Util. Esta es una librería muy común y muy famosa, ¿verdad? Pero ¿por qué hacemos esto? Pues sucede que pues yo no sabría cómo poder venir y solicitar datos a un usuario y poder imprimirlos en pantalla si no fuera por esta librería, porque en sí no sé qué es lo que hace, ¿verdad? Esto sucede aquí por ejemplo aquí, int option, creamos una variable de tipo entero, ponemos scanner.nextInt y lo que va a hacer es de que va a detener el programa y va a esperar hasta que el usuario ingrese un entero para poder continuar. Eh, yo no sabría cómo hacer eso, ¿verdad? Yo no sabría cómo venir y decir al programa, bueno, espérame y por favor recíbeme estos datos, asegúrate que sea un entero y por favor guárdalos en esta variable. No sabría cómo hacerlo, entonces por eso es de que dependo del objeto scanner para poder realizar esta función. Entonces para eso es lo que van a servir las librerías externas. Y pues para eso es de que se utiliza esta parte del enlace, ¿verdad? Que van a tomar las librerías externas, ya sean realizadas por mí o por terceros, y las van a poder unir en un mismo como que archivo, ¿verdad? De esta manera pues ya se va a compilar todo el código pues parejo y pues ya va a terminar realizando pues un solo programa, ¿verdad? Porque si no tendríamos como que archivos por acá y pues entonces ya sería un gran problema. Entonces es más fácil mantenerlo todo en un solo archivo y ya poder compilarlo, leerlo todo y pues dejarlo como un ejecutable. Y eso nos pues lleva a la último paso que es el programa ejecutable. Y aquí lo que va a hacer es de que va a crear un archivo dependiendo de la extensión que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí va a ser el punto .jar y pues lo que va a hacer es de que lo va a generar para que cuando el usuario ya quiera entrar, pues simplemente se ejecuta el programa. ¿Y cómo sucede esto? Pues toma todos estos procesos que ya hicimos y lo va a pasar al lenguaje de máquina. Aquí se refiere a ceros y unos, ¿verdad? Es prácticamente eso. Con ceros y unos es que va a suceder esto. Y pues esto tiene muchas ventajas porque por lo mismo como digo, ¿verdad? Así como un programa, un lenguaje interpretado, pues es un poquito más difícil porque por ejemplo tenemos JavaScript, un lenguaje muy... Pero si nosotros no tenemos ningún navegador ni nada, no podemos correr JavaScript. O pues dependiendo, ¿verdad? También porque ahora ya hay otras cosas como Ionic y así varias cosas, ¿verdad? Que nos ayudan a correr JavaScript. Pero si no tenemos ninguna de estas cosas, entonces no vamos a poder correr ninguna programa realizado en este lenguaje, ¿verdad?
Y encima de eso tenemos que pues tener en cuenta de que tiene que como que forma de interpretar tiene que leer pues todo el HTML, el CSS y todos estos lenguajes que vamos a tener ahí para aportarlo, ¿verdad? Y pues todavía podemos incluir inclusive Node.js y todo esto que es mucho más complicado. Entonces vamos a necesitar un navegador que logre leer todo esto, ¿verdad? Que sea posible leerlo. En cambio aquí, pues no, simplemente vamos a tener un archivo, lo vamos a abrir y pues ya, ahí está, ahí terminó. Eso sucede así como con, por ejemplo, los archivos .exe, que son de Windows, ¿verdad? Generalmente. Y pues este es una manera que serían los .jar, que estos pues pertenecen al lenguaje de Java. En este momento estoy utilizando el lenguaje Java 11 y voy a pues dar un pequeño ejemplo de cómo es que se realiza esto, ¿verdad? Lastimosamente, como el lenguaje Java 11 pues es una versión muy actualizada, pues solo fui capaz de descargar el JDK, que es el Java Development Kit. Eh, pues nada más eso, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuál es el problema con esto, verdad? Que también se necesita el JRE, que es el Java Runtime Environment, y ese pues no se encuentra disponible todavía. ¿Y cuál es el que se encuentra disponible? Pues el de la versión 8. La versión 9, la versión 10 y la versión 11 todavía no tienen, porque pues es una versión que está cambiando constante, ¿verdad? Inclusive si nos metemos a la página de Java, de Oracle, perdón, no vamos a encontrar disponibles las descargas de Java 9 y Java 10, porque ya no se les está dando soporte, ya solo a Java 11. Y dentro de pues, el mes de marzo, tengo ya entendido, ya saldría Java 12, entonces ya va a pasar a la historia Java 11. Entonces así es como se va moviendo. Y es por eso es de que no se ha generado todavía un Java Runtime Environment, que es lo que necesitaría para poder ejecutarlo. Y aunque sí hay una forma, pues yo no la logré encontrar, no logré encontrar una solución para eso, por lo que lo voy a correr simplemente pues aquí en el IDE, ¿verdad? Que pues sería prácticamente lo mismo, pero pues con menos pasos, ¿verdad? Porque ahí tenemos que pues llamar al Java Compiler y todo eso, cuando lo hacemos desde el command prompt, y aquí pues solo le damos un botón y ya. Así es que pues vamos a explicar un poquito de lo que es este programa, que es algo muy simple, la verdad, lo que yo hice en la secundaria y pues ahora lo recordaré como en ¿qué? 20 minutos, 15 minutos menos tal vez. Un programa muy simple que pues simplemente va a ser un juego pequeño que nos va a decir, bueno, nos va a dar tres opciones, ¿verdad? La primera va a ser que nosotros elijamos, la computadora va a elegir un número y nosotros tenemos que elegir, adivinar cuál es ese número, ¿verdad? Un número del 1 al 100. Luego nos vamos para la segunda opción, que es que dejar que la computadora adivine mi número, ¿verdad? O sea, yo elijo un número, por ejemplo, un 54, y la computadora tiene que adivinar que ese es mi número, ¿verdad? Y la tercera, pues que es para salirse del programa. Así es que pues aquí tenemos bastantes condiciones y todo eso. Y ciclos, ¿verdad? Para asegurarnos de que pues lo logre adivinar. Y pues esto es gracias a la fórmula que se utiliza en búsqueda binaria, ¿verdad? Vamos a tener un top y un floor. Y lo que va a suceder es de que, bueno, vamos a ir preguntando, ¿verdad? Vamos a dar cierta cantidad de oportunidades. Y vamos a ir preguntando, bueno, tu número es 50, ¿no? Entonces podemos decir es mayor. Entonces vamos a venir y el floor y le vamos a mover al número 50. Y así vamos a ir descartando bloques, por así decir, de posibilidades hasta lograr encontrar el número. Dependiendo, por supuesto, de las oportunidades que tengamos. Por ejemplo, pues vamos a empezar a correr, ¿verdad? Para explicar cómo es que funciona. Y aquí pues eso es exactamente, prácticamente está compilando todo esto, ¿verdad? Aquí podemos ver el proceso, cómo es que va funcionando todo esto. Y pues bueno, aquí tenemos la primera, ¿verdad? Adivina el número de la computadora, ok. Dejar que adivine mi número. Ponemos la opción 2. Bueno, entonces nos pregunta cuántos intentos deseas, mayor a 4. Pongámosle unos 10 intentos. Ok, entonces habíamos quedado que el número era 54. Entonces simplemente podemos decir, tu número es 50, entonces nos indica, ¿es mayor, menor o igual? Pues como 54 es mayor a 50, ponemos 1. Y así nos va a seguir indicando, tu número es 75, es menor. Así es que colocamos menor. Tu número es 62, menor.
56 aún así es menor, 53 es mayor, y es 54, sí, entonces ponemos 3 que es igual, y pues nos indica que lo ha adivinado y pues podemos empezar otra vez desde cero. Pues en este momento nos vamos a salir. Pero pues eso es prácticamente todo esto de la compilación, ¿verdad? Es muy importante saber estos procesos y todo, pues para ir entendiendo cómo es que van a funcionar los lenguajes. Aquí pues todavía hay muchas cosas a tomar en cuenta, por ejemplo, no sé si se dan cuenta, pero este build se toma un poco de tiempo, ¿verdad? Esto de compilar se va a tomar cierto tiempo y pues hacerlo en un lenguaje, en una 105 líneas, que es poco. Hay todavía programas que toman, puchica, 2000, 5000, hasta 10.000 líneas de código, ¿verdad? Y varios archivos. Entonces esto se va a tardar mucho más tiempo todavía. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Se va a tardar como 2 horas? No. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que va a tener otro archivo externo que va a ser el make, si no estoy mal. Y este make lo que va a hacer es de que va a ir almacenando todos los que estamos realizando. ¿Para qué hace esto, verdad? Porque pues bueno, se da cuenta de que nosotros aquí pusimos salir y vamos a agregar otra sentencia. Bueno, pongamos esto, entonces ya se da cuenta, ok, aquí hay un cambio. Entonces esto sí vamos a compilar nuevamente todo este archivo para pues realizar todos pues, los procesos que yo había indicado, ¿verdad? Cada uno de estos. Y pues que ya se pueda funcionar y que se puedan ver los cambios. Pero pues si no se realizó ningún cambio, entonces ¿para qué va a volver a realizar el mismo proceso? Entonces lo que va a hacer es que simplemente va a obviar este archivo y va a continuar con los demás archivos que ya se hicieron cambios para poder pues realizar esto. Esto es muy notorio en Android, cuando se trabaja con Android. Android también, con Android Studio se puede utilizar Java también, pero no es tan alto como Java 11, ¿verdad? Se utiliza, si no estoy mal, la versión 6 de Java. Y lo que sucede aquí, pues es esto, ¿verdad? Bueno, va a leer todos estos cambios y todo. Cuando se cambian, específicamente cuando se cambian este archivo. Pero si no, simplemente no lo toca y se puede notar muy bien cuando uno en varios archivos y cambia varios archivos, entonces se toma bastante tiempo. Pero si ponemos solo una sentencia como eso, se tarda 2 segundos en compilarse. De lo contrario, se puede tardar hasta 20 minutos en compilar un programa, dependiendo de lo que estemos realizando. Y pues esto es todo. Este es el proceso de la compilación. Una pequeña introducción, una breve explicación de cómo es que funciona todo esto y pues con un pequeño ejemplo en Java 11. Y pues espero que le haya gustado mi presentación.